Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes aquí en Champotón, República Mexicana, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Vamos a leer en el Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante, donde nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la obra de la palabra creadora. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender la obra de la palabra creadora, lo cual es una obra creadora divina, nosotros necesitamos saber cómo sucedió todo esto allá en el principio. Para lo cual vamos a San Juan capítulo 1, que nos da mucha información de la obra de creación, esa obra de la palabra creadora, porque es por la palabra creadora que ha venido. Esa obra es una obra de creación divina por su palabra hablada. En San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora fue el Verbo que era con Dios y era Dios el que creó todas las cosas, porque el Verbo que era con Dios y era Dios es nada menos que el mismo Dios en su cuerpo angelical teofánico. El cuerpo angelical teofánico de Dios es llamado el Verbo de Dios. ¿De dónde salió? De Dios. Por lo tanto, es su cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová o ángel del pacto. Por medio de ese cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto en el Antiguo Testamento, Dios creó todas las cosas. Y ahora hemos visto quién es el Verbo. Es el cuerpo angelical de Dios, cuerpo teofánico de Dios, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y ahora el Verbo, vean todo lo que dice acerca del Verbo. Ahora Juan el Bautista fue el que vino predicando, preparándole el camino al Señor. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, diese testimonio del Verbo, que es la luz que alumbra a todo hombre. Diese testimonio del ángel del pacto, del ángel de Jehová, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea que Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
para que diese testimonio de otra persona que cuando apareció dijo en San Juan capítulo 8 verso 12, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, Juan el Bautista vino dando testimonio de Jesús, el que vendría después de él, la luz que vendría después de él. A través de las diferentes etapas o edades de la iglesia hebrea bajo la ley, encontramos que pasaron 7 etapas o 7 edades y por consiguiente hubo 7 mensajeros para la iglesia hebrea bajo la ley. Y el último de ellos fue Juan el Bautista. Él fue aquella luz que vendría para la 7ª etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley, por lo cual Cristo dijo, Juan era antorcha, o sea, una luz, una lámpara encendida, antorcha que ardía, y ustedes quisieron caminar a su luz. Cuando la palabra prometida para una edad se hace carne en el mensajero de cada edad, la luz se ha hecho carne y alumbra en esa edad a todos los que están en esa edad. Para alumbrar la luz de cada edad tiene que hacerse carne en el mensajero de cada edad, tiene que cumplirse esa palabra prometida para esa edad, tiene que cumplirse en carne humana en el mensajero, hacerse carne en él, ser vivificada esa promesa, esa palabra en el mensajero de esa edad, y entonces el mensajero proclama ese mensaje, esa revelación divina que recibe de parte de Dios, y cuando proclama ese mensaje, ahí está la luz de esa edad resplandeciendo y alumbrando el alma, el corazón de cada hijo, hija de Dios, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahí están viendo la manifestación de la luz para esa edad. La palabra prometida para cada edad, hecha carne en el mensajero de cada edad, es la luz de su edad. Y ahora, así es como la luz resplandece de edad en edad, tanto en el Antiguo Testamento, en las edades de la iglesia hebrea bajo la ley, como también en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor Cristo, pasando por sus diferentes etapas. Ahora, cuando el Verbo, que era con Dios y era Dios, o sea que era el mismo Dios con su cuerpo teofánico, se hizo carne, entonces allí estaba la luz, hecha carne para alumbrar el corazón y el entendimiento de los seres humanos, alumbrar el alma de los seres humanos. Sigue diciendo, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista era una luz para la 7ª edad de la iglesia hebrea bajo la ley, pero ahora después de él viene una luz mayor, viene el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual es la luz que alumbra a todo hombre. Vean, en Malaquías capítulo 13, verso 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo, con el espíritu y virtud de Elías. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? El Señor, a quien el pueblo hebreo buscaba, el ángel del pacto, a quien deseaba el pueblo hebreo. El Verbo, que era con Dios y era Dios, vendría en medio del pueblo hebreo. ¿Y cómo vendría? Vendría en carne humana. La luz se haría carne. El ángel del pacto, el Verbo, se haría carne, se haría hombre en medio del pueblo hebreo para resplandecer en el alma de los seres humanos. Sigue diciendo San Juan capítulo 1, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por quién fue hecho el mundo, la creación? Por el Verbo, que era con Dios y era Dios. O sea, Dios, por medio de su cuerpo angelical teofánico, que es el Verbo, creó todas las cosas. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea, al pueblo hebreo vino, y el pueblo hebreo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en su nombre, reciben el Espíritu Santo, vienen a ser hijos e hijas de Dios.
por medio del nuevo nacimiento. Nacen en el reino de Cristo, la iglesia de Jesucristo, como hijos e hijas de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nacer como un hijo de Dios no es nacer por medio de la unión de un hombre y de una mujer teniendo un niño, sino nacer en el reino de Cristo, en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Ahí la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido también un cuerpo angelical teofánico, y ahora ha nacido en el reino de Cristo como un hijo o una hija de Dios. Y ahora continuemos aquí leyendo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, cuando el verbo se hizo carne, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Logos, se hizo carne, habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. Y vimos su gloria manifestada allí en medio del pueblo hebreo. Y ahora la luz que alumbra a todo hombre se hizo carne, se hizo hombre para alumbrar a todo ser humano. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y ahora Él es el que nos da la luz de la vida. Nos imparte su Espíritu Santo y así obtenemos vida eterna. Obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos así vida eterna. Y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando la luz resplandece sobre las tinieblas, saca a la luz todos los hijos e hijas de Dios. Y ahora, por eso es que dice en Isaías capítulo 60, verso 1 en adelante, de la siguiente manera, y vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro con relación a esta escritura. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y ahora, el llamado para cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y aquí se cumplen las personas que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua y reciben el Espíritu Santo. Y así nacen en el reino de Cristo. Se han levantado del reino de las tinieblas, se han levantado de la oscuridad, porque Cristo, la luz del mundo, ha resplandecido en y sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, y ha traído a vida a todos los escogidos que estaban en el reino de las tinieblas. ¿Ven? ¿Sobre dónde resplandece la luz? Sobre las tinieblas. En las tinieblas resplandece, ¿para qué? Para traer a luz divina a los escogidos de Dios y pasarlos del reino de las tinieblas al reino de luz. Y ahora, así estaba la tierra allá en el principio. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el verso 2 dice, eso es Génesis capítulo 1 y el verso, y capítulo 1 y verso 1, y capítulo 1 verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora, esto es lo que sucede cuando Dios está llevando a cabo una creación. Se mueve el Espíritu de Dios sobre pueblos, naciones y lenguas, y Cristo habla su palabra correspondiente a cada edad, y se cumple esto que dice aquí: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora vean cómo esto
Cristo lo materializa en el Nuevo Testamento, cuando en Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 al 6 dice San Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora, en la misma forma que la luz resplandeció allá en el Génesis capítulo 2, cuando Dios dijo sea la luz, ahora eso mismo está sucediendo en cada persona que recibe a Cristo como su Salvador. Es la luz del Evangelio resplandeciendo en el alma, en el corazón de cada persona. Y ahora eso es Cristo, la luz del mundo, resplandeciendo en el interior del ser humano, para llevar a cabo una nueva creación, como llevó a cabo ya una creación. Y ahora es por la palabra creadora hablada que viene a existencia esa creación. Ahora podemos ver que Cristo está llevando a cabo una nueva creación, una raza nueva con vida eterna. Por eso San Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 16, nos dice: vamos a leerlo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y ahora Dios está llevando a cabo una nueva creación. Cristo ya está llevando a cabo una nueva creación. Y para eso, por su palabra creadora siendo hablada de etapa en etapa, trae a luz una nueva creación, una nueva raza con vida eterna, de la cual Cristo es el primero, el primogénito. Y por medio de Cristo, Dios trae a existencia esta nueva creación, que es la iglesia del Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 5, verso 6 también dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahora podemos ver que una nueva creación Dios está realizando, y lo está haciendo por medio de su palabra creadora, la cual es manifestada de etapa en etapa. Cristo resplandeciendo de etapa en etapa, de edad en edad, la luz resplandeciendo, trae a vida, trae a existencia una nueva creación. Una nueva creación de una nueva raza con vida eterna, de la cual Cristo es el primero, es la cabeza, y es el que origina esa nueva creación, y es el que lleva a cabo esa nueva creación. Por eso, cuando la palabra de Dios es predicada, llega al corazón, al alma de cada persona que la escucha. ¿Para qué? Para así resplandecer en el alma de la persona y traer esa persona a vida eterna, para darle vida eterna. Por lo tanto, la persona entonces reconoce que de sí misma no tiene vida eterna, sino que necesita a Cristo para que le dé vida eterna y pueda vivir con Cristo en el reino de Dios por toda la eternidad.
Si la persona no recibe a Cristo como su Salvador en el tiempo que le toca vivir, pierde todo derecho a la vida eterna, pierde todo derecho a vivir eternamente en un cuerpo igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero al recibir a Cristo la persona como su Salvador, obtiene el derecho a vivir eternamente con Cristo en un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo hablando en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, ya resucitado, Él ordena a sus discípulos a ir predicando el Evangelio, dice, capítulo 16, versos 15 al 16 de San Marcos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, hemos visto lo sencillo que Cristo hace las cosas para que la persona pueda recibir vida eterna. Ahora hemos visto que la persona, al venir a Cristo arrepentido de sus pecados, rendido a Cristo para que Cristo le perdone y le limpie de todo pecado con su sangre preciosa, la persona obtiene el perdón de sus pecados y obtiene por consiguiente vida eterna. Es restaurado a la vida eterna. En San Lucas capítulo 24, versos 46 al 48 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahora el perdón de los pecados solamente se puede obtener en Jesucristo. Y el arrepentimiento, la persona lo efectúa recibiendo a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, para obtener el perdón de sus pecados, ser limpiado con la sangre de Cristo, ser bautizado en su nombre y ser lleno del Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento y obtener un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso, y así entrar a formar parte de la nueva creación, de una nueva raza con vida eterna, igual a nuestro amado Señor Jesucristo. Lo primero que se recibe es el cuerpo angelical teofánico, como Cristo, antes de tener su cuerpo de carne, tenía su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual es llamado también el Verbo, que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas. Pues Jesucristo en su cuerpo angelical, en el cual estaba Dios en toda su plenitud, y a través del cual Dios creó todas las cosas. Habló por medio de su cuerpo angelical, por medio de Cristo en su cuerpo angelical, Dios habló todas las cosas. Vean, por eso es que San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo fue hecho el universo? ¿Por medio de quién fue hecho el universo? Por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del Hijo de Dios Jesucristo, por medio del cuerpo angelical de Dios, que es Jesucristo en su cuerpo angelical. Dios manifestado en ese cuerpo, en Jesucristo en cuerpo teofánico, creó todas las cosas. Y luego se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos. Y ahora vean ustedes, el Verbo, la palabra, fue el que creó todas las cosas. Y ahora cuando se hace carne, continúa siendo el Verbo hecho carne. Y vean ustedes, por medio de su palabra creadora siendo hablada, encontramos que sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios,
multiplicó los panes y los peces, habló a la tempestad y la tempestad se calmó allá en el mar de Galilea. Y así por estilo encontramos que por su palabra creadora Él llevaba a cabo obras de creación. Y ahora, por medio de Cristo, el Verbo hecho carne, es que Dios lleva a cabo la creación de una nueva raza con vida eterna. Y el primero de esa nueva creación es Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo es el segundo Adán. Por lo tanto, hay una segunda raza que es creada con vida eterna, la cual comienza con Jesucristo, nuestro Salvador, y continúa ¿con quiénes? Con todos nosotros. Nosotros somos la continuación de esa nueva creación que comenzó con Jesucristo, nuestro Salvador. Somos cada uno de nosotros una parte de esa nueva creación, de esa nueva raza con vida eterna. Y así como Jesús, antes de tener su cuerpo de carne, tuvo su cuerpo angelical, ahora Dios nos da primero el cuerpo angelical teofánico, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es el cuerpo angelical que recibimos al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y ser llenos del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, y así tenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical. Y luego, así como Cristo, estando en su cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová, más adelante se hizo carne, se hizo hombre de carne y habitó en medio de la raza humana, creando un cuerpo en el vientre de María, creando las células de sangre de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así fue formado el cuerpo físico de Jesús, en el cual nació en Belén de Judea a través de la Virgen María, y en el cual habitó el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ahí habitó Dios con su cuerpo angelical en toda su plenitud. Y ahora, para los miembros de esta nueva raza, para el día postrero, la promesa es que en adición del cuerpo angelical que Él nos ha dado, nos dará un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, y así seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. A imagen, el cuerpo angelical. Eso es lo que recibimos primero, la imagen, el cuerpo angelical, y luego a semejanza, eso es el cuerpo físico glorificado. Seremos a imagen, con cuerpos teofánicos angelicales, y a semejanza de Jesucristo, con cuerpos físicos y glorificados como el cuerpo físico glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así, cuando esto ocurra físicamente, entonces ya estaremos en inmortalidad física, porque tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno y glorificado. Todo esto está en el programa de la obra de creación por la palabra creadora de Dios. Nosotros somos parte de esa obra creadora, de esa obra de la palabra creadora. Por lo tanto, Dios está creando una nueva raza con vida eterna por medio de la palabra creadora, que es Jesucristo nuestro Salvador, el Verbo que era con Dios y era Dios. Y ahora, para cada etapa, para cada edad, Cristo ha asignado una porción de su palabra creadora, la cual se hace carne en cada edad, en el mensajero de cada edad, y por medio de ese mensajero es dado a conocer todo el misterio correspondiente a esa edad. Se proclama la palabra creadora de Dios para esa edad, y Dios lleva a cabo la creación en el reino de Cristo de
los hijos e hijas de Dios para esa edad, y así es para cada edad. Y así se va formando por creación divina y por la palabra creadora de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es una obra creadora de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son personas que han sido hechos una nueva criatura, han sido creados por Dios a través de Jesucristo, el cual en Espíritu Santo ha producido ese nuevo nacimiento. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, siendo un hebreo muy ilustre y temeroso de Dios, el cual amaba a Dios y quería estar en el reino de Dios, estuvo interesado en lo que Cristo le dijo y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, porque ya Nicodemo estaba avanzado en edad, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que no es cosa de que la persona sea buena o no sea buena, sino es cosa de nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y eso es una obra de la palabra creadora de Dios, efectuada en la vida de la persona, produciendo el nuevo nacimiento en las personas que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en su nombre y Cristo les da su Espíritu Santo y produce en ellos el nuevo nacimiento. Y eso viene a ser una circuncisión en el alma. Por lo tanto, ya la circuncisión que se hacía en medio del pueblo hebreo en la carne para los varones ya no es necesaria, porque ahora Dios está circuncidando el corazón de las personas y está produciendo el nuevo nacimiento, dándoles el Espíritu Santo y está creando una nueva raza. Eso es una nueva creación. Eso es la iglesia del Señor Jesucristo, la nueva creación con vida eterna, de la cual Cristo es la cabeza, el primero de esa nueva creación. Y ahora, así como la luz resplandeció allá en Génesis capítulo 2, ahora resplandece en las tinieblas del reino de las tinieblas, a medida que se proclama el Evangelio. ¿Y qué produce? Produce una nueva raza, una nueva creación que surge de allá de las tinieblas. Al recibir a Cristo, son sacados de las tinieblas, traídos a la luz de Dios, al reino de luz, al reino de Cristo, y son colocados ahí al reino de Cristo con vida eterna. En el reino de las tinieblas, las personas están sin vida eterna, están muertos. Pero ahora, en el reino de Cristo, estamos vivos con vida eterna. Hemos sido hechos una nueva creación. Somos nuevas criaturas en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Todas las personas en el reino de luz, en el reino de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, son personas con vida eterna, que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en su nombre y han recibido el Espíritu Santo y han recibido así vida eterna. Han obtenido el nuevo nacimiento y tienen cuerpos teofánicos, un cuerpo teofánico cada persona, un cuerpo angelical, y pronto recibirán también el cuerpo físico eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto este gran misterio del reino de los cielos o reino de Dios, en donde de etapa en etapa son colocados los hijos e hijas de Dios correspondientes a cada edad.
Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido adquiridos por Dios por medio del sacrificio de Cristo. Hemos sido comprados para Dios por precio de sangre, la sangre de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas donde estábamos, del reino de las tinieblas, del reino del maligno, porque este mundo pertenece al reino de las tinieblas desde su caída en el huerto del Edén. Por tanto, así como el mundo, la tierra, estaba cubierta por las tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas para traer una creación. Y ahora el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas de pueblos, naciones y lenguas. Se mueve en medio de este mundo de tinieblas para traer a existencia una nueva creación, la cual es la iglesia del Señor Jesucristo, y va resplandeciendo, sea la luz. Y cada vez que la luz resplandece en el alma de una persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, surge la vida eterna. Viene a la luz. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Tendrá el Espíritu Santo. Y ahora no andará en tinieblas, ya no andará más en el reino de las tinieblas, en el reino del maligno, el reino del mundo, sino que andará en luz, en el reino de luz, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Es trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Ahora, por cuanto la luz es lo que manifiesta todo, está dicho que vendrá un tiempo en donde será manifestado lo oculto de las tinieblas. O sea, que todo lo oculto de ese reino de las tinieblas, del reino del maligno, va a ser descubierto, abierto, dado a conocer públicamente. Eso hay que dejarlo quietecito por el momento. Ahora, está esa promesa que lo oculto de las tinieblas va a ser traído a luz, va a ser manifestado, abierto el misterio del reino de las tinieblas. Y también tenemos la promesa que el misterio de Dios será revelado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas, será consumado. Por lo tanto, también el misterio del reino de luz, del reino de Cristo, va a ser abierto completamente. ¿A quién? A la iglesia del Señor Jesucristo, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, del reino de luz. Ahora, hemos visto dónde nos encontramos en el programa divino en este tiempo final. Y para que estén cada día más firmes en el programa divino, vean lo que dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, diciendo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vean, hay una herencia, la herencia de los santos en luz. Y ahora nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, nos ha librado del poder del reino del maligno, del poder del reino de las tinieblas, donde al nacer nosotros por nuestros padres terrenales hemos llegado a esta raza terrenal que está controlada, gobernada por el reino de las tinieblas. Pero Cristo, vean lo que hace. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, nos ha librado del poder, del gobierno, del reino de las tinieblas, del maligno que gobierna su reino y gobierna
al mundo entero. Recuerden que a Cristo el diablo le dijo que le daría todos los reinos del mundo, los cuales él dijo que eran de él. Si postrado, lo adoraba. Pero Cristo no aceptó su oferta. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora vean ustedes, fuimos sacados del reino de las tinieblas. Y esto es porque la luz resplandeció. ¿Dónde? En las tinieblas. En el reino de las tinieblas donde estábamos. Y nos sacó de allí, como sacó Dios al pueblo hebreo, del reino y la potestad del faraón y ese imperio egipcio. Así él ha estado sacando del reino de las tinieblas a todos los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y ha estado llevando a cabo una liberación de toda persona perteneciente al Israel celestial, así como llevó una liberación de todos los pertenecientes al Israel terrenal de aquel tiempo. Y ahora fue el mismo Cristo, el mismo ángel del pacto, el que libertó al pueblo hebreo, el cual liberta al Israel celestial, liberta a cada miembro del Israel celestial escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y ahora de etapa en etapa, de edad en edad, lo saca de las tinieblas, del reino del maligno, y los coloca ¿dónde? En el reino de luz, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos da un cuerpo teofánico de luz, cuerpo angelical. Y nos dará luego en este tiempo final, en adición, un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, toda persona ha deseado vivir muchos años y que esos años nunca se acaben. Pero en estos cuerpos mortales no puede ser posible, porque es un cuerpo mortal, corruptible y temporal, que ha venido por medio de la unión de un hombre y de una mujer, en medio de una raza caída que quedó cautiva en el reino de las tinieblas. En el reino de muerte del diablo quedó cautiva, esclavizada, la raza que comenzó con Adán y cayó cuando Adán y Eva cayeron, cuando Adán y Eva pecaron. Pero ahora Cristo en su reino tiene vida eterna para toda persona que lo recibe como su Salvador. Y nos da un cuerpo de luz, un cuerpo teofánico angelical. Recuerden que Cristo en su cuerpo angelical en el Antiguo Testamento aparecía en algunas ocasiones en forma de luz. En otras ocasiones aparecía en forma de un hombre, un ángel de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Y ahora el cuerpo angelical teofánico que Cristo nos ha dado es un cuerpo de luz, un cuerpo angelical, el cual podrá ser visto en la forma de luz o en la forma de una persona, un cuerpo parecido al cuerpo físico que usted tiene, pero de otra dimensión. Ahora podemos ver por qué cuando Pedro estuvo preso y fue libertado, luego llegó a la casa donde estaban orando por él y tocó a la puerta, y Rode, una joven que estaba allí con todos los hermanos, fue a la puerta para abrirle la puerta, pero cuando fue a abrirle la puerta vio que era Pedro y de gozo no abrió la puerta, y viene a los que están allí en la casa y les dice: es Pedro. Ellos le dicen: Rode, estás loca. Le podían decir: Pedro está en la cárcel. No es Pedro, es su ángel. Su ángel, o sea, su cuerpo teofánico, su espíritu, que es un cuerpo angelical teofánico, el cuerpo angelical que Cristo le dio a San Pablo, como le dio a San Pedro también, y le da a cada creyente en él. Pero ella decía: no, es Pedro. Y abrieron la puerta y era Pedro en su cuerpo de carne, no era Pedro en su cuerpo angelical. Su cuerpo angelical estaba dentro del cuerpo de carne. Ahora ellos pensaron que era Pedro
visitándolos en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, y ya fuera que estuviera vivo todavía Pedro en la cárcel o que ya lo hubieran matado. Y si lo habían matado, pues, recuerden que hay muchas personas que algunas veces han visto una persona que conocen, familiar o amigo, y lo ven y se les desaparece y dicen, parece que fulano de tal murió o está por morir, porque lo hemos visto su espíritu, y el espíritu de la persona es parecido al cuerpo de carne, es un cuerpo de otra dimensión. Así estaban los espíritus de los que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé, los cuales fueron destruidos con el diluvio. Y luego Cristo en Primera de Pedro capítulo 3, verso 17 al 22, dice San Pedro que Cristo fue en espíritu y les predicó a los espíritus que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Ahora podemos ver que el ser humano, cuando muere, lo que muere es su cuerpo físico, pero la persona sigue viviendo en un cuerpo espiritual llamado su espíritu. Y ahora, si no ha recibido a Cristo como su Salvador, no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo para así obtener el perdón de sus pecados, y no ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, la persona no ha recibido el Espíritu Santo, por lo tanto no tiene el cuerpo espiritual, el espíritu de la sexta dimensión. La persona solamente tiene el cuerpo espiritual, el espíritu del mundo de la quinta dimensión. Por lo tanto, cuando muere, va a vivir a la quinta dimensión en ese cuerpo espiritual, que es un cuerpo espiritual parecido a su cuerpo físico, pero de otra dimensión. Así estaban los que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé, allá en el infierno, cuando Cristo bajó al infierno y les predicó a esos espíritus encarcelados. No les predicó para salvación, sino para juicio, condenando la incredulidad de ellos. La oportunidad de salvación es cuando la persona está en su cuerpo físico, en su cuerpo de carne. Por eso, a través del Evangelio se le muestra al ser humano que Cristo es nuestro único Salvador y que Él es el que nos salva y evita que nuestra alma se pierda, evita que nuestra alma vaya a ser echada en el lago de fuego y así vaya a ser extinguida, separada para toda la eternidad, separada de Dios. O sea, será extinguida, aniquilada, dejará de existir. Tanto el alma, el espíritu y el cuerpo de la persona que no recibe a Cristo como su Salvador. Ahora, por eso podemos ver lo importante que es recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque todos queremos vivir eternamente, todos queremos tener un cuerpo eterno y vivir en un reino de paz y de justicia y de amor, que es el reino de Jesucristo, el reino de luz, el cual será establecido en este planeta Tierra físicamente, el cual es el reino milenial, y luego continuaremos con Cristo por toda la eternidad en su reino, que reinará, gobernará no solamente la raza aquí en la tierra, sino el universo completo. Y de ese reino nosotros somos parte, somos de la realeza de ese reino de Cristo. Somos hijos e hijas de Dios, y Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes de este reino. Así es que tenemos la posición más grande, más importante que ser humano pueda tener, y esa posición la tenemos en el reino de Cristo. Aunque en este reino terrenal no tengamos la posición importante, no hay problema para nosotros.
en el reino de Cristo es donde realmente queremos tener una posición buena, importante, y la tenemos porque somos reyes y sacerdotes en su reino y jueces también. San Pablo dijo: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? ¿Ven? Porque también somos jueces con Cristo, que es el juez de los vivos y de los muertos, y es el Rey de reyes y Señor de señores, y es el sumo sacerdote del Dios Altísimo, el sumo sacerdote del templo celestial. Todo lo que Cristo es, lo somos nosotros. Él nos ha hecho para nuestro Dios igual a como Él es el sumo sacerdote. Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Él es rey, Él nos ha hecho reyes también. Él es juez de vivos y muertos, Él nos ha hecho jueces también. Por lo tanto, el gabinete de Cristo, de su reino, somos nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo de este tiempo y los de edades pasadas. Y ahora Cristo está realizando una nueva creación. Por eso Él resplandece en el alma de cada creyente, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora, de este pasaje de Isaías capítulo 9 también, ya leímos Isaías capítulo 60, donde nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Recuerden, eso es una resurrección espiritual a la cual somos llamados, así como cuando Dios dijo sea la luz. Eso es una obra de creación, una resurrección a vida de todo lo que estaba en tinieblas. La luz es lo que manifiesta todo, trae a vida todo lo que estaba en tinieblas y los trae a luz, y así les da vida. Este planeta Tierra sin la luz del sol sería un planeta sin vida. Y sin Cristo, la luz del mundo, toda la humanidad sería una masa de personas sin vida eterna. Pero ahora, para todos los que lo reciben como su Salvador, la luz resplandece en sus almas y nacen a vida eterna. Ahora ven en Isaías capítulo 9, verso 1 en adelante, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora miren cómo resplandece esta luz sobre el pueblo que mora en tinieblas y sombra de muerte. Bajo la primera venida de Cristo y su ministerio terrenal, en medio del pueblo hebreo, encontramos a Jesús visitando el territorio de Zabulón y de Neftalí. Dice capítulo 4 de San Mateo, verso 12 en adelante: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Y ahora, luego que el precursor estuvo preso, encontramos que Jesús se fue al territorio, a la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese las Escrituras. Y dice que habitó allí, en ese territorio, en Capernaum. Y ahora vean, dejó el territorio donde estaba el precursor y se fue a otro territorio, la luz. Y ahora, esto también se cumple en la iglesia del Señor Jesucristo a medida que transcurre el tiempo y llegamos al tiempo final en el cual nos encontramos. Y ahora tenemos el territorio del precursor de la segunda venida de Cristo, que fue el reverendo William Branham, en el cual fue un ministro norteamericano levantado por Dios en Norteamérica, y allí resplandeció la luz de la séptima edad de la iglesia hebrea o de la iglesia gentil, representada en la séptima luz de la iglesia hebrea. O sea que el precursor de la segunda venida de Cristo está representado en Juan el Bautista, que fue el precursor de la primera venida de Cristo. Y ahora encontramos que Juan era una luz, pero era una luz menor que Jesús, porque Jesús es la luz del mundo, una luz mayor que alumbrará el mundo entero. Y ahora el precursor de la segunda venida de Cristo en Norteamérica anunció que después de él vendría una gran luz. Y ahora esta gran luz que viene como vino 2000 años atrás Jesús en medio de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, lo cual se materializa, se actualiza en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular, la cual se cumple en el territorio latinoamericano y caribeño. Por lo tanto, la luz Cristo que salió en el este de la tierra de Israel y resplandeció allá, ahora ha venido de etapa en etapa manifestándose, y ahora ha sido como el relámpago que sale del oriente, nació allá en el oriente de la tierra de Israel y resplandece, se manifiesta en el occidente, que es la América Latina y el Caribe. Pues la América Latina y el Caribe pertenece al continente americano, que es el continente del oeste. Y ahora, estando en el oeste, en la América Latina y el Caribe, estamos en una tierra de sombra de muerte, de tinieblas y sombra de muerte, pero luz está resplandeciendo acá en la América Latina y el Caribe. Es la luz de la palabra prometida para nuestro tiempo siendo vindicada, siendo manifestada, vivificada en medio de la iglesia de Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular entre latinoamericanos y caribeños. Y ahora estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Dice que Jesús comenzó allá a predicar. Dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el Rey de los cielos se ha acercado. Aquí podemos ver que Cristo comienza a predicar en medio de los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte. También encontramos en San Marcos capítulo 1 verso 14 algo relacionado a este tema, y vamos a leerlo. Dice, capítulo 1 verso 14 en adelante:
Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora vean, después que Juan fue encarcelado, ahí tenemos a Jesús predicando en Galilea de los gentiles, el territorio allá donde estaban los pescadores que luego le siguieron. O sea que en ese territorio de Zabulón y de Neftalí, todo ese territorio es el territorio correspondiente al lugar de donde estaban los discípulos. Vean, Nazaret está en el territorio ahí de Zabulón, o sea, por ese territorio en Galilea, todo ese territorio, y el territorio de Neftalí, a ese territorio por ahí está Dan, está también Capernaum, por todo ese territorio de Galilea que está alrededor del mar de Galilea. O sea que Zabulón y Neftalí son los territorios donde Cristo estuvo predicando allá en Galilea, y ese es un territorio que le llaman Galilea de los gentiles, porque en una ocasión en que un rey sirio conquistó todo ese territorio, sacó una gran parte de hebreos de ese territorio y colocó gentiles, y luego se cruzaron hebreos con gentiles, y por eso le llaman Galilea de los gentiles, ese territorio que fue poblado por gentiles también. Ahora, vean ustedes que el territorio donde Jesús vivía cae en el territorio de Zabulón. Por lo tanto, Cristo fue levantado en Galilea de los gentiles. Se crió en Galilea de los gentiles. Estuvo con sus apóstoles que eran galileos. Por eso cuando el día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la gente se maravillan de que están hablando, y al estar hablando en otras lenguas, están hablando los idiomas de esas otras personas que habían venido de diferentes partes, de diferentes naciones, para ir a adorar a Dios en Jerusalén. Unos eran hebreos y otros eran convertidos al judaísmo, y eran de diferentes naciones. Otros eran hebreos que habían nacido en otras naciones, por lo cual el idioma principal de ellos era el idioma de la nación donde habían nacido. En adición tenían también el hebreo, pero ahora les escuchan a los 120 creyentes en Cristo que habían recibido el Espíritu Santo, les escuchan hablando las maravillas de Dios en otros idiomas, otras lenguas, en las lenguas en las cuales habían nacido aquellos que estaban de visita en Jerusalén para adorar a Dios. Y ahora, vean ustedes, están hablando en otros idiomas, y esto sorprendió a todos ellos, y dicen, pero no son galileos estos que hablan, eran galileos. ¿Cómo les oímos nosotros hablar en otras lenguas en las cuales nosotros hemos nacido y hemos sido criados, hemos aprendido esas otras lenguas? Y ahora ellos, que son de Galilea de los gentiles, están hablando en otros idiomas, cuando lo que tienen que estar hablando es el idioma que se habla allá en Galilea, y ahora estaban hablando en diferentes idiomas.
Ahora podemos ver que estos Galileos, vean ustedes, son los que recibieron el resplandor de la luz de la primera venida de Cristo. Y el mismo Jesús, por cuanto se crió en Galilea, era llamado Jesús de Galilea o Jesús de Nazaret, o Jesús el Galileo. Así es que, vean ustedes, Jesús de Nazaret es Jesús de Galilea, y los apóstoles son de Galilea también. Son de Galilea de los gentiles, donde resplandeció la luz de la primera venida de Cristo. Fue allá en el este, y ahora la luz del día postrero está prometida para resplandecer en Galilea de los gentiles, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Por eso la luz está resplandeciendo en este tiempo final en la América Latina y el Caribe. La luz de la edad de la piedra angular, la luz del día postrero. Cristo en el Espíritu Santo resplandeciendo en este tiempo final. Y resplandece sobre las tinieblas para sacar de las tinieblas a todos sus escogidos. A los que están en tinieblas y sombra de muerte, luz está resplandeciendo en este tiempo final para trasladarlos de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo nuestro Salvador, colocarlos en el cuerpo místico de Cristo, en la luz, en la edad de luz, en la edad de la piedra angular, que es la edad de la luz de Cristo, en donde Cristo está resplandeciendo, y esa luz resplandece en la edad de la piedra angular sobre el mundo entero. De ahí viene la luz del día postrero para Galilea de los gentiles, la América Latina y el Caribe. Y ahora vean ustedes, la América Latina y el Caribe es Galilea de los gentiles en lo espiritual, en el programa de Dios, en este programa de la obra de la palabra creadora de Dios. Y ahora la obra creadora de la palabra de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo, la nueva creación que Él está realizando. Y ese es el reino de luz, el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso ese reino será establecido en la tierra y gobernará sobre el planeta Tierra completo. Cristo y su iglesia serán establecidos en la tierra, y se establecerá así el reino milenial de Cristo con Cristo y su iglesia. Y Cristo y su iglesia gobernarán sobre todo pueblo, nación y lengua. Y gobernarán sobre el pueblo hebreo. Y ahora, todo eso corresponde a la obra de la palabra creadora de Dios. Por eso, de etapa en etapa, de edad en edad, Cristo, el ángel del pacto en Espíritu Santo, habla su palabra creadora por medio del mensajero de cada edad para crear todo lo correspondiente a esa edad y al territorio correspondiente a esa edad. Y en este tiempo final, la palabra creadora de Dios es hablada para que sea creado por Dios a través de esa palabra creadora lo que Él ha prometido tener, crear en este tiempo final. Crea nuevas criaturas en su reino, el reino de Cristo. Crea una nueva edad, la edad de la piedra angular. Crea el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y creará también cuerpos físicos inmortales e incorruptibles para los muertos creyentes en Él y para nosotros los que vivimos. Porque es una obra creadora por medio de la palabra creadora de Dios. Todo lo que Él en su programa ha prometido hacer para este tiempo final, lo hará. Y será el resultado, el producto
de la palabra creadora de Dios, siendo hablada por Cristo en Espíritu Santo en este tiempo final. Y eso será la obra de la palabra creadora. Él traerá a creación en su iglesia, su cuerpo visto de creyentes, su reino, a los hijos e hijas de Dios correspondientes a este tiempo final. Primero recibimos la creación, o por creación divina, el cuerpo angelical teofánico, y luego recibiremos el cuerpo por físico y eterno y glorificado. Todo esto por creación divina. O sea que Dios habla a creación, Cristo habla a creación, todas estas promesas que Él ha hecho para nosotros. Y hablará fuera de creación el reino del maligno, hablará fuera de creación el reino de las tinieblas, hablará fuera de creación todo lo que tiene que dejar de existir. Pero hablará a creación todo lo que tiene que vivir eternamente. Y eso es lo que Él ha estado haciendo de etapa en etapa, hablando a creación todo lo que tiene que vivir eternamente, los hijos e hijas de Dios. Y ahora, por medio de la palabra creadora siendo hablada, Él trae a creación divina los hijos de Dios del día postrero, los miembros de esta nueva raza de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo es la obra de la palabra creadora. Por lo tanto, es una obra de creación la iglesia del Señor Jesucristo y cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto el misterio de la obra de la palabra creadora. Y ahora leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, lo que nos dice el gran apóstol San Pablo. Capítulo 5, verso 4 en adelante, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, ya sea que velemos, o sea que permanezcamos vivos, o que durmamos, o sea que muera nuestro cuerpo físico, dice, vivamos juntamente con Él. Viviremos con Cristo por toda la eternidad, porque somos una obra de la palabra creadora. Somos una obra de Jesucristo nuestro Salvador, el Verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas. Y ahora está creando una nueva raza con vida eterna. Por lo tanto, creará también un nuevo mundo, un nuevo planeta, traerá a existencia un planeta
con vida eterna. Pasará este planeta por fuego y vendrá un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Para quiénes? Para todos los que pertenecen a esa nueva creación. Todo será una obra de la palabra creadora de Dios. Y ya esa obra comenzó en ustedes y en mí, como también en los santos de las edades pasadas. Y lo mismo sucederá con el planeta Tierra. Así es que estando en esta obra, la obra de la palabra creadora, y siendo una obra nosotros, siendo una obra de la palabra creadora, demos gracias a Cristo por esa obra creadora que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Ahora pertenecemos a una nueva raza con vida eterna, a una nueva creación que comenzó con el segundo Adán, nuestro amado Señor Jesucristo. Y en ese tiempo está Cristo haciendo la creación de los últimos escogidos de Dios, de los últimos miembros de esta nueva creación, de esta nueva raza, que son los escogidos de este tiempo final. Primero, la obra de creación de esta nueva raza se realiza en el campo espiritual, por lo tanto, obtenemos el cuerpo angelical primero y después se materializa, se hace carne toda esa obra de creación que Él realiza en el mundo espiritual, en la sexta dimensión. Luego se materializará en carne, en cuerpos inmortales y cuerpos incorruptibles y eternos. Ahora estamos en cuerpos mortales, pero acá adentro está esa obra creadora que Él ha hecho. Somos una nueva criatura, una nueva creación, aunque estamos en estos vasos de carne mortales, pero pronto recibiremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces seremos a imagen y semejanza de Dios. Y todo esto lo obtenemos sin dinero y sin precio. Ya Cristo pagó el precio de nuestra redención, muriendo en la cruz del Calvario. No hay otro precio aceptable para la obra de redención. Y ya Cristo hizo esa obra y ahora está Cristo produciendo la creación de esa nueva raza con vida eterna, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora seguimos nosotros adelante en el reino de luz, en el reino de Cristo, la iglesia de Jesucristo, conscientes de que su iglesia es una obra de la palabra creadora y que nosotros como individuos somos una obra creadora, una obra de la palabra creadora. Él ha hecho de nosotros una nueva creación. Y ahora le damos gracias a Jesucristo nuestro Salvador por la obra de la palabra creadora. Cada uno de ustedes y yo en el reino de Cristo somos la obra de la palabra creadora. Somos una obra de la palabra creadora. Y ahora hemos visto las grandes bendiciones que hay para cada uno de nosotros en la obra de la palabra creadora. Ahí están todas las bendiciones para cada uno de ustedes y para mí también. Por lo tanto, adelante sirviendo a Jesucristo nuestro Salvador con temor y temblor todos los días de nuestra vida, agradeciéndole a Cristo su amor para con nosotros en la obra de la palabra creadora. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la obra de la palabra creadora. Y ahora, ¿dónde está esa obra de la palabra creadora? Pues aquí estamos. Una nueva creación de una nueva raza con vida eterna. Esa es una obra creadora
por Cristo, la palabra, el verbo. Y esa obra está ¿dónde? Aquí, en nuestras almas. Nos ha hecho una nueva creación, una nueva criatura. ¿Quién? La palabra, creadora de Dios, Cristo, el ángel del pacto, el verbo que era con Dios y era Dios, el cual creó todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue creado fue creado. Nada de lo que fue creado fue hecho sin Él. Y ahora, en la obra de creación de una nueva raza, nada de lo que es creado en esa nueva raza, nada es creado sin Él, sino por Él, el cual es el verbo que era con Dios y era Dios, y se hizo carne en medio de la raza humana. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, el verbo, el cual se hizo carne, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y continúe realizando esta obra creadora por su palabra hasta que se complete su iglesia y resucite a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte mientras cantamos este cántico que nos habla del hombre que nos transformó. Para cantarlo tendremos la música y voz para que nosotros acompañemos ese cántico y así glorifiquemos a Cristo, nuestro Salvador. Lo glorificamos por su obra creadora, por medio de su palabra creadora. Bueno, tenemos aquí al reverendo Miguel Bermúdez Marín, y mientras nosotros cantamos, Él estará llegando. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios por este gran mensaje que Dios nos ha traído. Ha sido un mensaje preciosísimo. Gracias a Dios que Dios nos ha bendecido grandemente en esta mañana con este mensaje tan glorioso. Ya esta tarde ya. Y nos sentimos muy contentos de haber tenido al hermano William con nosotros. Y pedimos a Dios que lo siga bendiciendo y que lo siga usando grandemente. Esta tarde estaremos a las 6 en Campeche. Ya de aquí pues saldremos dentro de unos minutos para Campeche y estaremos allí para la actividad. ¿Todos saben dónde es la actividad en Campeche? ¿Qué lugar es? ¿Tú no sabes? No es en el salón ahí, el auditorio de Campeche. ¿Dónde es? En un terreno. En un terreno con una carpa. ¿Tú no sabes la dirección? ¿No hay aquí de Campeche algún hermano que tenga la dirección? Hermano Rigoberto, ¿no lo sabe? Llegar al auditorio de Campeche.
Los que quieran ir, pues llegar al auditorio y de allí entonces ya nos llevan al lugar donde van a tenerse la actividad esta tarde a las 6, que me dice acá el hermano Manuel que es en una carpa. Bueno, nos sentimos agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado por nuestro hermano William. Pedimos a Dios que lo siga bendiciendo grandemente. Y todos a una sola voz decimos: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Bueno, voy a dejar a nuestro hermano pastor para que él ya nos despida como lo tienen ustedes acostumbrados. Así que dejo al hermano Manuel para que ya nos despida con algún canto y oración, y ya estamos listos para caminar. Dios les bendiga. Bueno, estamos muy contentos en esta tarde y en nombre de mi esposa y esta congregación le agradecemos su presencia de cada uno de ustedes. Disculpen ustedes las incomodidades del calor, pero ya la próxima ocasión estará un poco más fresco. Lo importante es que recibimos la bendición de la palabra en esta tarde. Vamos a despedirnos con ese cántico de No hay Dios tan grande como tú, porque Él es el que ha hecho toda la obra. Nosotros solamente hemos sido instrumentos en sus manos para que Él nos use para su honra y su gloria. Por eso decimos que no hay un Dios tan grande como nuestro amado Salvador Jesucristo. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú.